Bien, hoy vamos a presentar un tema importantísimo para el examen de residencias, el cual iniciamos con infectología, ¿verdad? Este módulo de infectología con los temas que van a ver en pantalla, tropicales. Las enfermedades tropicales son importantísimas para el examen de residencias, ¿no? Se incluyeron ahora tétanos y la rabia, se han incluido también en la parte de tropicales. La tenía en otra parte, pero la agregué acá. Hoy vamos a hablar tres muy importantes: tétanos, leptospirosis y la rabia. Si nos da tiempo, la rabia, ¿no? Pero tétanos y leptospirosis vamos a estar hablando en el día de hoy. Bien, y empezaremos con el tétanos. El tétanos no es más que una enfermedad aguda, infecciosa, caracterizada por espasmo del músculo estriado y alteraciones o disfunciones del sistema autónomo. Esto es muy importante, el sistema autónomo, porque es una causa de muerte en los pacientes con tétanos cuando hay afectación autonómica. Por ejemplo, cardiovasculares. Una de las principales causas de muerte en el tétano son las manifestaciones cardiovasculares. Pero también está los espasmos del músculo laringio con paro respiratorio también, ¿no? Que son causas importantes de muerte en el tétano. El tétano es producido por una potente neurotoxina. Esta neurotoxina es conocida como tetanoespasmina. La bacteria Clostridium tetani, esta bacteria anaerobia gran positiva, este bacilo, produce una neurotoxina. Esa neurotoxina se llama tetanoespasmina. Hay otra que se llama tetanolicina, pero la que produce los espasmos y las alteraciones clásicas del tétano es la tetanoespasmina. Esta toxina interfiere con la liberación gabérgica y vamos a ver más adelante cómo se da el desarrollo de la enfermedad, ¿verdad? Principalmente mediada por toxinas, esta infección, esta enfermedad. El Clostridium tetani en algún tiempo también se le llamó bacilo de Nicolai. Bacilo de Nicolai. En algún tiempo también se le llamó así. Es un bacilo gran positivo, anaerobio, creador de esporas, que produce una potente neurotoxina conocida como tetanoespasmina. Se previene por completo con la vacunación. Por ende, parte del tratamiento y lo que es esencial para estas enfermedades que vamos a ver a continuación es la prevención. La vacunación, por ejemplo, para Clostridium tetani. La vacunación en animales para leptospira, por ejemplo. O la vacunación para la rabia en el adulto, en seres humanos, ¿no? Y animales. La vacunación es esencial para el tratamiento de estas enfermedades o para prevenirlas, ¿no? Ahora, hay ciertas definiciones, ciertas, vamos a decir, eh, experiencias clínicas. Por ejemplo, los CDC o Centro de Control para Enfermedades definen el tétanos como una enfermedad de inicio agudo que se caracteriza por hipertonía o contracciones musculares dolorosas. Casi siempre manifestaciones a nivel de los músculos mandibular, músculo de la masticación y el cuello. Casi siempre, ¿no? O también se puede caracterizar o espasmos musculares generalizados, sin otra causa médica evidente para considerar tétanos. Hay muchas causas de espasmo que son evidentes. Ahora, la Organización Mundial de la Salud define el tétanos en varias formas. Por ejemplo, tenemos el tétanos neonatal. Es aquel que ocurre en un lactante donde tiene imposibilidad o incapacidad de succionar, de lactar, de succionar, ¿no? Incapacidad para la succión. Esto es característico en el tétano. Recordar ese cuadro. Tiene la incapacidad de la succión. Bien. O tiene una limitada capacidad para llorar por la contracción de los músculos. Bien, se caracteriza el tétanos neonatal, ¿verdad? Sí, por ejemplo, ocurre en un lactante que tiene capacidad normal para succionar y llorar en los primeros 2 días, ¿verdad? Tiene la capacidad, pero esa capacidad se pierde. Es decir, hay incapacidad. Yo dije un resumen, ¿no? De lo que se menciona, ¿verdad? Tiene la capacidad de succionar y llorar en los primeros 2 días. Aquí iba esto ahora. Él tiene la capacidad de llorar y de succionar en los primeros 2 días.
pero posterior a entre los 3 a 28 días de edad, el niño pierde esta capacidad y posteriormente se torna rígido por los espasmos que presenta, ¿no? Es decir, tétanos neonatal es la incapacidad que tiene un lactante de succionar y de llorar durante los 3 a 28 días de edad. Ahora, ese todo niño que tenga durante los 2 primeros días succión y llanto y que luego se va perdiendo esta capacidad, posterior al tercer día, hay que pensar en un tétanos neonatal. Una causa común de tétanos neonatal, por ejemplo, es en ciertas culturas de África o ciertas culturas donde cuando la madre da a luz, el cordón umbilical lo cortan con pasto y el muñón lo embarran de estiércol, de heces de animales. Esto es una cultura en África y el tétanos neonatal es común en esa zona y se transmitía de esa manera. Otra forma de transmisión del tétano es por la mala manipulación de los objetos para, por ejemplo, perforar el lóbulo de la oreja en niñas, por ejemplo. Es una causa también de tétanos neonatal. La más común es a través del cordón umbilical, por esta cultura, esta mala práctica, donde se corta el cordón umbilical con pasto y incluso el muñón lo bañan de estiércol, de heces de animales. Y entonces eso es causa de tétanos neonatal. Los animales son portadores de la bacteria y la excretan por las heces. ¿Ven? También se mantiene en el suelo, en condiciones cálidas. Por eso es parte de las enfermedades tropicales, el tétano. También la OMS define el tétanos materno como aquel que ocurre durante el embarazo o 6 semanas posteriores al embarazo, ya sea por parto o por un aborto espontáneo o inducido. El aborto antes, bueno, el aborto con mala práctica clandestino también se ha asociado a tétanos materno. Entonces, tétanos materno es aquel que se define o que ocurre durante el embarazo o 6 semanas posterior a él, para considerar tétanos materno. ¿Bien? Tétanos neonatal entre los días 3 y 28 de edad, el niño presenta entonces pérdida de la succión, ¿verdad? Incapacidad para succionar y la incapacidad para llorar y se torna rígido. Entonces, se considera entonces el diagnóstico de tétanos neonatal. ¿Bien? Vamos a hablar de ciertas características de la bacteria Clostridium tetani. Recordar que es un bacilo anaerobio gram positivo. Esto lo pueden preguntar. Ahora se le ha ocurrido a los que hacen el examen de residencia preguntar sobre las características de ciertas bacterias. Y entonces vamos a mencionar unas cuantas características, ¿no? La bacteria Clostridium tetani es un bacilo anaerobio gram positivo, formador de esporas que son muy resistentes, muy resistentes. Resisten la ebullición, inclusive. Las esporas resisten la ebullición y a muchos desinfectantes. Es muy resistente la espora. Bien, puede sobrevivir en cualquier parte del mundo, pero prefiere los países tropicales, cálidos. Sobreviven los sistemas digestivos de los animales, son portadores, la excretan por las heces, los animales, y estas esporas o las mismas bacterias llegan al organismo, llegan al humano por abrasiones, heridas, ¿verdad? O el muñón umbilical en el caso de recién nacidos. Es como se adquiere la infección. Inclusive también puede adquirirse por mordedura de animales. También. Muy en cuenta tomarlo eso. Una vez que la bacteria encuentra un ambiente anaerobio adecuado, miren, cuando un paciente tiene una lesión con un objeto punzante que estaba oxidado, una lesión, por ejemplo, contaminada, lo ideal es, si tiene tejido necrótico, desbridarlo, ¿verdad? Lavarlo bien y no cubrirlo hasta no pasar por lo menos 30, 40 minutos. No debe cubrirse la herida porque recuerden que la bacteria es un anaerobio y crece en medios bajo en oxígeno, ¿verdad? Muy importante no cubrir la herida luego de tratarla, de irrigarla bien con agua, ¿no? Esto es algo muy importante tomar en cuenta, ¿verdad? Ahora,
Dicen muchas guías que sí, pero van a ver que el libro a veces nos dice que no. Nos dice que solamente hay que dejar irrigar bien la herida y dejarla libre al aire y luego cubrirla. Bien, aunque hay muchos libros que dicen que no por la alta incidencia de tétanos que hay, pero hay que llevarnos un poquito del libro, ¿no? Que es lo que más nos conviene, por lo general. Bien, una vez que la bacteria encuentra un ambiente anaerobio adecuado, estas bacterias crecen, proliferan y liberan la toxina tetánica. Es la llamada tetanoespasmina. Es una exotoxina que penetra el sistema nervioso central y afecta las neuronas gabérgicas. Afecta el tono inhibitorio y se prolonga entonces el tono excitatorio, ¿no? Le puse esto del libro, la dosis letal humana de la toxina. Se encuentra en los niveles de 2.5 nanogramos por kilogramos de peso. Esta es la dosis letal mínima de la toxina del Clostridium tetani. Por si acaso se lo preguntan, ¿no? 2.5 nanogramos por kilogramos de peso. Es la dosis humana letal mínima de la toxina. Mínima. Penetra las abrasiones superficiales de las extremidades, ¿no? Que es el sitio de infección más común en los adultos. En los nacidos por el muñón umbilical, cuando se corta con pasto o se le aplica estiércol, ¿no? A heces de animales al muñón. La circuncisión y la perforación de las orejas también son causas de tétanos neonatal o pueden ser causas de tétanos neonatal. Más adelante vamos a ver cuáles son vamos a decir, los parámetros a considerar como mal pronóstico en el tétanos. Uno de ellos, por ejemplo, son las infecciones muy profundas que inducen, por ejemplo, un cuadro grave que evoluciona antes de la primera semana, antes de los primeros 7 días y se habla de mal pronóstico en el tétanos. Vamos a ver más adelante que esto se suele preguntar mucho en los exámenes de residencias con relación al pronóstico, indicadores de mal pronóstico, ¿no? De la enfermedad. Bien, el tétanos es una enfermedad que es poco frecuente en países desarrollados. Es muy común en países subdesarrollados o países en vías de desarrollo, ¿no? Las personas mayores de 60 años de edad se encuentran en mayor riesgo. Bien, ¿por qué? Porque las vacunas, las concentraciones de anticuerpos antitetánicos, ¿no? La vacuna que se pone pierde su efectividad, va disminuyendo durante el tiempo. Se recomienda administrar la vacuna cada 10 años para no perder la efectividad. Una vez se complete, obviamente, el esquema, ¿no? De vacunación. Vamos a ver un poquito del esquema de vacunación del tétanos. Una vez se complete el esquema de vacunación, se recomienda continuar la vacunación cada 10 años para que no pierda su efectividad, ¿no? O su eficacia. Los pacientes mayores de 60 años de edad tienen mayor riesgo de contraer la enfermedad por esta razón. Ahora, ¿a quién afecta más? A los hombres. Afecta más a los hombres que a las mujeres. Y yo les hago una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué afecta más a los hombres que a las mujeres? ¿Por qué? Porque las mujeres se vacunan durante el embarazo. Durante el embarazo saben que hay que vacunar a las mujeres 5 veces. Se vacuna, hay 5 dosis durante el embarazo de la vacuna antitetánica. Y las mujeres están más protegidas que el hombre. Y es por la vacunación amplia que hay en el embarazo. Por eso afecta más a hombres que a mujeres el tétanos. Bien, la mujer está más protegida porque viene vacunándose desde el embarazo. Se recibe varias dosis de la vacuna durante el embarazo. Por eso afecta más a hombres que a mujeres. Esto es un dato que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, en nuestro hospital no hemos tenido todavía un caso de tétanos en mujeres. Todavía, ¿eh? En todo que en los 5 años que tengo trabajando, todavía no hemos tenido un caso de tétanos. En los casos que han llegado, ninguno ha sido hombre. Todos extranjeros por la pobre vacunación. La mayoría son extranjeros por la pobre vacunación. O personas que trabajaban en industrias agrícolas, en campo, ¿no? Son lo más común afectado en nuestro país. Es muy raro en mujeres. Yo todavía no he visto un caso en mujeres. Y es por la vacunación que hay durante el embarazo. Los libros tenían razón, ¿no? En decir que el tétano es mayor, ocurre con mayor frecuencia en hombres. Bien, la patogenia, una vez el paciente contrae la bacteria, ¿verdad? La bacteria libera la toxina, principalmente esta, recordarla, perdón, la tetanoespasmina.
es la que causa el tétanos. La bacteria produce dos, la tetalolicina y la tetanoespasmina. La que produce el tétanos, las manifestaciones de contracción muscular y lo demás, es la tetanoespasmina. ¿Ven? ¿Qué pasa con la toxina una vez se produce? La toxina llega por transporte retrógrado hasta el sistema nervioso central. Una vez en el sistema nervioso central, se transporta a nivel axónico hasta los núcleos motores de los pares craneales o las astas anteriores de la médula espinal. Esto es muy importante porque hay una manifestación clínica clásica del tétanos y muchos mencionan, si no hay esto, probablemente no es tétano. ¿Qué manifestación se presenta a nivel de la cara que es clásica del tétanos? La risa sardónica, pero esto es debido a qué? A una contracción de los músculos, ¿no? ¿De los músculos cuáles? Lo que da la risa sardónica, de los músculos de la masticación. ¿Y cómo se le llama esta contracción dolorosa? A estos espasmos dolorosos de los maceteros, por ejemplo. Trismo, ¿no? El famoso trismo, que es una manifestación clásica del tétanos. ¿Por qué? Porque afecta a pares craneales. Miren, la toxina, cuando llega al sistema nervioso central, afecta primero a pares craneales. ¿Mm? Y aparece el trismo con la risa sardónica cuando se le pide al paciente que abra la boca o que sonría, ¿no? La famosa risa sardónica que aparece como parte del trismo. ¿Mm? Esto es característico del tétano. Ahora, hay más causas de trismo en la práctica clínica como diagnóstico diferencial, pero esto es característico del tétanos, el trismo. Bien, una de las primeras manifestaciones clínicas. Luego, que afecta a los pares craneales, obviamente ya afectando neuronas inhibitorias, se disparce la toxina a otras zonas de la corteza cerebral, provocando así inhibición presináptica gabérgica. Bloquea, ¿no?, la liberación del ácido gamma-aminobutírico, que es el principal neurotransmisor inhibitor, ¿verdad? O inhibidor. La toxina entonces afecta a ciertas vesículas de descarga inhibitoria, como la llamada proteína 2 relacionada con la vesícula. También le llaman sinactobredina. La sinactobredina también le llaman. O la BAN2, vamos a conocerla como BAN2. La toxina del tétano afecta estas vesículas e impide la liberación del GABA, ¿no? GABérgica. Bien, ¿qué pasa entonces? Todo esto da como resultado una actividad descontrolada del sistema nervioso motor. El paciente empieza con los espasmos característicos, ¿no? Obviamente se apaga el tono inhibitorio y aumenta el tono excitatorio. Y se caracteriza por estas contracciones características, estos espasmos, estas posiciones opistótonos, ¿no? O pleurostótonos que aparecen en el tétanos, que son muy características. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que el tétanos también afecta al sistema nervioso autónomo, no solamente al sistema motor, también afecta al sistema nervioso autónomo, produciendo muertes, por ejemplo, taquicardia, arritmias cardíacas y paro cardíaco. También produce muerte por parada cardiorrespiratoria, el tétanos, tanto por los músculos de la respiración como a nivel cardíaco. Son causas importantes de muertes en los pacientes con tétanos. Bien. Aquí lo vemos. Recordar que afecta el sistema nervioso autónomo, aumentando la liberación de catecolamina, lo que provoca entonces que el paciente pueda morir de complicaciones cardiovasculares, arritmias, paro cardíaco. Puede morir el paciente entonces por una concentración elevada de catecolamina. Es decir, afecta las terminaciones nerviosas adrenérgicas. Obviamente afecta el sistema autónomo, ¿no? Bien, aquí vemos la bacteria, la tetanospasmina, una vez liberada, llega a los axones de estas neuronas inhibitorias y bloquea la liberación del neurotransmisor inhibitorio. Por ende, aumenta la excitabilidad en las neuronas. Entonces, el paciente empieza a tener las contracciones características del tétanos. Bien, denme un segundo, muchachos, y vamos a hablar un poquito de las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Dentro de las manifestaciones clínicas del tétanos, solamente aparecen cuando, obviamente, hay afectación por la toxina en el sistema nervioso GABérgico, ¿no? Porque cuando afecta a los nervios inhibitores presinápticos, solamente aparecen las manifestaciones clínicas clásicas del tétanos. Ahora, una vez
se sospeche que el paciente tiene la enfermedad, no debe retrasarse el tratamiento. En espera de prueba de laboratorio, de medición de anticuerpos, no se espera y de una vez se empieza a tratar el paciente. Vamos a ver más adelante cuáles pacientes, por ejemplo, hay dos modos de prevención, por ejemplo, para las heridas, ¿no? En el tétano. Una es la administración de la inmunoglobulina antitetánica y la otra es la administración del toxoide tetánico, que es la vacunación, ¿verdad? Son dos formas. Ahora, hay pacientes en la cual se le administran las dos y hay otros pacientes en la cual se le administra una. Por ejemplo, vamos a ver más adelante cuáles son esos pacientes. Por ejemplo, un paciente que se desconoce el esquema de vacunación debe ponerse las dos, tanto la inmunoglobulina como el toxoide tetánico. Si la herida es potencialmente tetanogénica, ¿no? Si no es potencialmente tetanogénica, se aplica entonces la inmunoglobulina, por ejemplo. Vamos a ver más adelante, luego. Las medidas terapéuticas se centran en neutralizar el resto de las toxinas que se liberaron. Por eso, el toxoide tetánico, la inmunoglobulina tetánica son esenciales como parte del tratamiento para la enfermedad. Porque hay que tratar de neutralizar esas toxinas que aún quedan libres. El resto de la toxina, ¿no? Que queda libre o está siendo liberada por la bacteria. Yo les hago una pregunta. ¿Cuál es el antibiótico de elección en el tétanos? Hay dos opciones, pero hay uno que es de primera elección y hay otro que es de segunda porque puede exacerbar los espasmos. Pero ¿cuáles son los dos antibióticos de elección para el tratamiento del tétanos? El primero de ellos es el metronidazol. El primero, el de elección es el metronidazol. Es un anaerobio. Metronidazol, ¿verdad? Metronidazol. El segundo es la penicilina, pero la penicilina puede exacerbar los espasmos y hay que tomarlo en cuenta con la penicilina. De elección, metronidazol, de primera elección. Hubo un tiempo que estaban dando el metronidazol como para prevenir el tétanos. Eso no se puede. Está mal. El tétano no se previene con el metronidazol, con antibióticos, se previene con la vacunación. ¿Verdad? Hubo un tiempo que se estaba dando metronidazol supuestamente para prevenir. No, es con la vacunación. La enfermedad se previene con la vacunación. Bien, dentro de las manifestaciones clínicas del tétano, miren, el tétano lo podemos dividir en tétanos generalizado y tétanos localizado. El tétanos localizado, por general, es cefálico, que afectando solamente los músculos, los pares craneales, ¿no? Tétano cefálico o localizado. Afecta solamente a los pares craneales, pero hay un problema. Puede provocar espasmo de los músculos faríneos o laringios y hay que proteger la vía aérea del paciente también. Inclusive hay muchos pacientes que han llegado a realizarse la traqueostomía para proteger la vía aérea. Los pacientes también pueden tener broncoaspiración, aspiración, ¿verdad? U obstrucción de la vía respiratoria y esto se caracteriza por ser de mal pronóstico, obviamente. Ahora, una forma que es común del tétanos también es el tétano generalizado, que se caracteriza por contracciones de los músculos de la cara, la mandíbula, que se afectan primero, ¿no? Luego se generaliza a otras partes del cuerpo. En los recién nacidos también aparece el tétanos neonatal, que es una forma de tétanos generalizado y se caracteriza principalmente por esa incapacidad para la succión. Es lo característico del tétano neonatal. Así se presenta, ¿eh? Con incapacidad para la succión, incapacidad para el llanto y luego se torna rígido. Esto pueden preguntársele en el examen de residencia. ¿Cuál es el periodo de incubación del tétanos? Vamos a ver más adelante que el periodo de incubación ronda los 7 a 10 días, el periodo de incubación de la enfermedad. El periodo de incubación entre la herida, ¿verdad? Y el primer síntoma y el periodo de inicio de la enfermedad que va desde el primer síntoma hasta que se presentan los espasmos. Y hay que tomar en cuenta ciertos aspectos que lo voy a estar mencionando en cuanto al pronóstico. Los periodos de inicio de la enfermedad más cortos o periodo de incubación inclusive también más cortos son de peor pronóstico. Periodos menores a 7 días son de peor pronóstico. Son de peor pronóstico. Muy mal pronóstico. Muy mal pronóstico. ¿verdad? Ha salido muchísimo eso en el examen de residencias.
El tétanos neonatal, mientras menor edad tenga el lactante, también de mal pronóstico. Se hace más sombrío el pronóstico. Voy a mostrar más adelante el cuadrito, ¿no? El cuadrito donde suelen hacer estas preguntas en el examen de residencias. Bien, recuerden, una de las manifestaciones clínicas iniciales más comunes del tétano es el trismo, mandíbula trabada, el famoso trismo, ¿no? También se presenta dolor y rigidez muscular, lumbalgia, disfagia. En los recién nacidos, recordar la dificultad para alimentarse, ¿no? Para succionar. Es la forma más habitual de presentación. Ojo con eso. Muy importante esa parte. Y luego aparecen los espasmos en el recién nacido. Bien, la insuficiencia respiratoria es la principal causa de muerte en el tétanos. Luego le sigue detrás las alteraciones cardiovasculares por la liberación excesiva de catecolaminas. Son las dos principales causas de muertes en el tétanos. Insuficiencia respiratoria, que es la principal, la más frecuente, y la falla cardíaca, que es también causa de muerte en el tétanos. Esta posición característica es el trismo, ¿verdad? También indica mal pronóstico cuando se presenta durante un periodo corto, ¿verdad? De tiempo de presentación, cuando inicia, también indica muy mal pronóstico. Bien, el trastorno del sistema nervioso autónomo, ¿verdad? En el trastorno del sistema nervioso autónomo ya mencioné que es la segunda causa de muerte, muy importante, en el tétano, y es la segunda causa y alcanza su punto máximo durante la segunda semana. Es decir, durante la segunda semana, el paciente empieza a tener una exacerbación de las manifestaciones autonómicas con parada cardiorrespiratoria o puede haber hipotensión o hipertensión descontrolada. Bradicardia puede haber también, son muy fluctuantes las manifestaciones cardíacas. Puede haber bloqueo cardíaco, igual y paro cardíaco también. A nivel del sistema digestivo, el paciente empieza a tener diarrea, náuseas, vómitos, sudoración profusa, aumento de las secreciones traqueales y también insuficiencia renal aguda. Bien, todo esto por la falla cardíaca, la insuficiencia renal, principalmente, por el bajo flujo, ¿no? Sanguíneo del riñón. Hay muchos pacientes que han entrado a diálisis también. Bien. Miren acá. Esto es muy importante. ¿Cuál es el periodo de incubación de la enfermedad? 7 a 10 días. Ojo con ese dato. Periodo de incubación del tétanos va de 7 a 10 días, que es el periodo que abarca desde la herida, ¿verdad? Desde la herida hasta el primer síntoma. 7 a 10 días es el periodo de incubación del tétanos. Por lo general, yo lo veo mal que se pregunten los periodos de incubación en los exámenes de residencias. ¿Por qué? Porque esto varía de acuerdo al texto en que se lea. Varía muchísimo de acuerdo al texto en que se lea los periodos de incubación. Pero Harrison hace referencia al periodo de incubación del tétanos que va de 7 a 10 días. Bien, luego, cuando el paciente presenta a manifestar, ¿no?, las manifestaciones iniciales, dolor muscular, trismo y lo demás, transcurre un periodo de 24 a 72 horas donde empieza el paciente a presentar ya el tétano generalizado, ya está generalizado. Ya el paciente empieza a presentar espasmo muscular generalizado, o puede ser local, pero ya empiezan los espasmos más severos. Luego, el paciente empieza la inestabilidad cardiovascular, fiebre puede haber, la fiebre indica mal pronóstico en el tétanos. No sé si, hablando de la fiebre, no sé si la han mencionado por ahí, pero en el tétanos se ha mencionado mucho los 4 no del tétanos, los 4 no. No sé si lo han escuchado. Eso solamente lo hacen referencia a algunos autores, los 4 no del tétanos. Por ejemplo, no da inmunidad, por ende, tiene que vacunarse siempre contra el tétanos. Una vez se adquirió la infección, no da inmunidad. No da inmunidad. 2, no da fiebre. Y hacen referencia a que no da fiebre y cuando aparece es de mal pronóstico. Bien, no da fiebre. Número 3, no mujeres, porque las mujeres tienen menos riesgo que el hombre. Bien, y número 4, ahora se me fue la número 4. Esto no está en los textos, en los libros, pero se hablan de los 4 no del tétanos. Aquí mencioné 3. No inmunidad, no fiebre, no mujeres, y ahora se me fue otra, pero eran, por ejemplo, por lo general eran 4, los 4 no del tétanos. No se menciona en los libros, simplemente hago esa referencia, ¿no? Ahora,
4 a 6 semanas después, no da inmunidad. Por ende, tienen que vacunarse siempre. Aunque tengan la enfermedad, hay que vacunarlo. No da inmunidad, ¿no? No da fiebre. No mujeres porque afecta más a hombres. Es raro en mujeres el tétano. Muy raro en mujeres. Bien. Y no es contagioso. Ahí está el otro no. No es contagioso. Ya me acordé del otro no. No es contagioso. Es decir, no se pega. No, no es contagioso. Ahí vemos los 4 no del tétanos. No es contagioso, no da inmunidad, no da fiebre, por lo general, entre comillas, no da fiebre, se va entre comillas, y no, entre comillas también, no mujeres, porque afecta más a los hombres, ¿no? Los 4 no del tétanos. Luego de 4 a 6 semanas, ya la toxina empieza a degradarse. Posterior a las 2 semanas, por aquí hablan de 4 a 6 semanas, ya la toxina empieza a degradarse, cesan los espasmos, se restaura el tono muscular, se establece el control cardiovascular y el sistema autónomo. Bien, 4 a 6 semanas. El problema es que el tétano es una enfermedad cuando está establecida de muy mal pronóstico. En nuestro medio es de mal pronóstico el tétanos, sin importar cómo se presente. Es de muy mal pronóstico. Pero recordad que 4 a 6 semanas ya la toxina empieza a degradarse, hay degradación de toxina, el paciente empieza a mejorar. Mire, prácticamente un mes o un mes y medio de alteraciones cardiovasculares y neurológicas. Por eso es que da mal pronóstico en nuestro país, el tétanos. Muy mal pronóstico. Bien. El diagnóstico es clínico. Diagnóstico de la enfermedad, clínico. Por eso no se debe retrasar el tratamiento. No debe retrasarse. Hay otros métodos para diagnosticar la enfermedad. Por ejemplo, el cultivo, pero inclusive el cultivo puede tardar hasta semanas en la bacteria en crecer. Hasta semanas puede tardar y no se recomienda. Hay que tratar al paciente una vez se sospecha la enfermedad, ¿no? No se recomienda el cultivo. Otro es medir la concentración de la inmunoglobulina antitetánica o la concentración de la vacuna, ¿no? En suero, medir los anticuerpos. Si el paciente tiene concentraciones elevadas del anticuerpo, por ejemplo, mayor a 0.1 unidades por mililitro, son protectoras y no apoyan el diagnóstico del tétano. Es decir, si el paciente está vacunado y tiene buena cantidad de anticuerpos, entonces no es tétano, es que hay que buscar otra cosa, ¿no? Cuando tiene buena vacunación, esto indica buena vacunación, ¿no? Esto tampoco se recomienda en todos los centros. Lo que se recomienda es tratar al paciente como tétano hasta demostrado contrario. Descartando otro diagnóstico, obviamente, de descarte, ¿no? Pero no se debe retrasar el tratamiento. Historia clínica, una punción, ¿verdad? Una cortada, exploración física, manifestaciones de espasmos musculares, tétano, hasta demostrado contrario, ¿no? El diagnóstico es clínico. Bien, también se mide la toxina tetánica en suero, pero hay un problema con la toxina tetánica. La misma toxina, ¿no? La tetanoespasmina se puede medir en suero, pero que esté negativa no quiere decir que no sea de enfermedad, es decir, no la descarta. Por eso no se utiliza en la práctica clínica la medición de la toxina en suero. El diagnóstico de la enfermedad es clínico. Bien, no debe retrasarse el tratamiento en espera de los resultados de laboratorio. No debe retrasarse. El diagnóstico diferencial del tétanos debe incluirse, por ejemplo, la intoxicación por la estricnina. Miren, la estricnina es un raticida, un veneno que utiliza para ratas que paraliza al animal, lo paraliza y lo mata de paro respiratorio. La estricnina, recordad, es la intoxicación que más se parece al tétanos. Apareció en un examen de residencia en los años 90 por ahí. La intoxicación por estricnina, que ocasiona espasmos musculares en el adulto, en el hombre, cuando se intoxica con este veneno, ¿no? De ratas. La intoxicación por estricnina es un alcaloide que utiliza como raticida. Bien, intoxicación por estricnina provoca trismo igual, espasmos musculares provoca. Bien, intoxicación por estricnina. Siempre recordar eso. Hay reacciones distónicas a los fármacos antidopaminérgicos. Recordar la enfermedad de Parkinson que pueden manifestarse
con síndromes terapiramidales, que pueden presentarse también con rigidez muscular. También pueden simular un tétanos. Los pacientes que tienen antecedentes de fármacos, perdón, de fármacos dopaminérgicos y fármacos antidopaminérgicos. También los antidopaminérgicos se caracterizan por contracciones y los dopaminérgicos por el síndrome extrapiramidal. Bien, la rigidez muscular en el tétanos es continua. En los demás cuadros, en la intoxicación por estricnina y en el uso de fármacos antidopaminérgicos, es episódica. Es decir, va y viene, en va y ven, ¿no? Mientras que en el tétanos es continua la rigidez muscular. Fija, ¿no? Continua. En los demás cuadros es episódica, en va y viene, ¿no? Va y viene, va y viene. Es episódica. Ahora, el tétano cefálico puede confundirse con otras causas que pueden provocar trismo. Por ejemplo, la infección bucofaringea, un acceso, ¿no? Puede provocar trismo, un acceso en la región mandibular, en el ángulo mandibular, un trauma. La hipocalcemia, recordar, ¿no? El famoso signo de Chebostek, que puede simular un trismo, un tétano, un espasmo, ¿no? De los músculos de la masticación. Y la meningoencefalitis en niños puede también simular un tétano cefálico. Bien, muy importante también a considerar. ¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad? El tratamiento el ideal es tratar de neutralizar las toxinas que quedan disponibles. Ese tratamiento, tratar de neutralizarla. Pero si se va a requerir un antibiótico para eliminar la bacteria, no la toxina, para eliminar la bacteria es el metronidazol. Bien, la herida obviamente debe limpiarse, desbridarse, el tejido necrótico tiene que desbridarse. Bien, y los libros hacen referencia a no cubrir por lo menos haber pasado un tiempo. Ahora, mencionado por ahí algo muy importante que las guías ahora establecen de que se pueden cubrir, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que la bacteria es anaerobia y esto va a favorecer un medio anaerobio. Tiene un poco de lógica, ¿no? No cubrir la herida de forma momentánea, de forma espontánea, de forma instantánea, ¿no? El metronidazol es el fármaco de elección para el tratamiento del tétanos, para la bacteria, no para la toxina, para la bacteria. Se puede administrar 400 miligramos vía rectal o 500 miligramos endovenoso cada 6 horas por un periodo de 7 días. Eso se lo puede preguntar a usted en el examen de residencia. 500 miligramos endovenoso cada 6 horas por un periodo de 7 días. Una alternativa al metronidazol es la penicilina, que va de 100.000 a 200.000 unidades por kilogramos de peso al día, por 7 días. Pero hay que tomar en cuenta que la penicilina puede exacerbar los espasmos y se prefiere el metronidazol. Bien, la penicilina es una alternativa. Deme un minuto, chicos. Un minuto. Bien, recuerden, antibióticos, metronidazol, ¿va? 600 miligramos 500 miligramos, perdón, cada 6 horas por un periodo de 7 días bien venosa, ¿verdad? Ahora, nunca debe retrasarse el uso de antitoxina. Es muy importante el uso de antitoxina, que puede venir como inmunoglobulina tetánica humana o como antitoxina de origen equino. Ya se ha dejado de utilizar la segunda por las reacciones anafilácticas que produce. Se ha dejado de utilizar. Nunca debe de dejarse de utilizar la antitoxina, porque es la forma más eficaz de neutralizar la toxina, como su nombre lo dice, ¿no? La antitoxina. Bien, hay que tratar de impedir la propagación, ¿no? La liberación aún más de esta toxina. Bien, la inmunoglobulina antitetánica, que es la preparación de elección, consiste en administrar 3.000 a 5.000 unidades en dosis única por vía intramuscular. La porción que queda de esa inmunoglobulina tiene que inyectarse alrededor de la herida. Bien, la dosis va de 3.000 a 5.000 unidades intramuscular. Una pequeña parte de esa, un tercio de esa parte de la inmunoglobulina, tiene que inyectarse alrededor de la herida. Porque la herida, obviamente, para tratar de neutralizar, ¿no?, el foco. Hay que inyectar una parte, un tercio, muchos hablan de un tercio, alrededor de la herida se inyecta para tratar de neutralizar aún más la toxina. Bien, la antitoxina de origen equino se ha dejado de utilizar,
Se utiliza en países de bajos recursos. En nuestro país está la inmunoglobulina tetánica humana, pero en países de bajos recursos se utiliza a dosis de 10.000 a 20.000 unidades, administrada por vía intramuscular. Se ha dejado de utilizar porque provoca reacciones anafilácticas, como viene de equino, de caballo, ¿no? Entonces se ha dejado de utilizar. Bien, los espasmos, el control de las manifestaciones clínicas del tétanos, ahora ya hablamos del tratamiento específico. Los espasmos deben controlarse con benzodiazepinas. En caso de que el paciente esté en una unidad de cuidados intensivos y esté bajo apoyo ventilatorio, se pueden administrar sedantes más fuertes, como la clorpromacina, el fenobarbital o sulfato de magnesio por vía endovenosa. Pero esto no se utilizan cuando el paciente no está intubado, ¿eh? Tiene que protegerse la vía aérea antes de utilizar sedación con estos, porque es una dosis grande, una dosis alta de estos fármacos que se le da. Bien, al igual que la benzodiazepina, hay que tomar en cuenta también que el paciente tiene que tener una vigilancia respiratoria, un apoyo ventilatorio adecuado. Muy importante el uso de estos fármacos, ¿no? Recuerden que la recuperación del tétano puede tardar de 4 a 6 semanas. Esto pueden preguntárselo en el examen de residencias. Ya vimos en el cuadro que pasó que los pacientes, la toxina suele degradarse en un periodo de tiempo entre las 4 y 6 semanas, ¿verdad? 4 a 6 semanas. Muy importante. Bien, esto es lo que les quise, esto es lo que más mencionan o lo que más hacen de pregunta en el examen de residencias. ¿Cuáles son factores de riesgo relacionados con un mal pronóstico del tétanos? El año pasado, bueno, en el año que pasó, creo que fue el año que pasó, pusieron varias preguntas sobre esto. ¿Cuáles son los factores que nos indican mal pronóstico en el tétanos? En adultos, por ejemplo, edad mayor a 70 años, periodo de incubación menor a 7 días, ¿verdad? Periodo corto entre el primer síntoma y la hospitalización. Sitio de entrada puerperal, endovenoso, quirúrgico o por quemadura. Un periodo de inicio menor a las 48 horas. Frecuencia cardíaca mayor a 140 latidos. Presión arterial mayor a 140, la sistólica. Enfermedad o espasmos graves. Y la fiebre, miren la fiebre. Temperatura en 38.5. La fiebre de mal pronóstico en el tétanos. Fiebre de mal pronóstico, indica mal pronóstico. Ahora, en el neonatal, edad menor de neonato o neonato prematuro, o un parto prematuro, periodo de incubación menos de 6 días, aquí en menor en los neonatos, retraso de la hospitalización, uso de pasto para cortar el cordón, ojo, no se utiliza, ¿verdad? Peso bajo al nacer o fiebre, la fiebre indica mal pronóstico, fiebre al hospitalizarse. Bien, estas son las preguntas que más se hacen en el examen de residencias con relación al tétanos, los factores que están relacionados a un mal pronóstico de la enfermedad. Esto es muy importante que se lo lean, se lo aprendan bien, porque suelen hacer preguntas con relación a esto. Y no duden que pueda repetirse otra, porque como aquí hay muchas cosas de donde sacar, puede ser que seleccionen uno de ellos para también hacer una pregunta, una respuesta, ¿no? En el examen de residencias. Bien, prevención. Es quizás la parte más importante con relación al tétanos, la prevención. Bien, el tétanos se previene, es una enfermedad prevenible. Se previene de forma adecuada con el control adecuado de heridas y la inmunización, ¿verdad? En los recién nacidos es esencial seguir la práctica segura, evitar eso en ciertas zonas, en ciertas regiones por cultura, que cortaban el cordón umbilical con pasto o el muñón lo rellenaban de heces de animales, de estiércol. Eso no se hace, ¿no? Bien, la vacunación es esencial y yo les hago una pregunta. ¿A qué edad inicia la vacunación del tétanos en los niños? Fíjense en su esquema de vacunación del PAI, ¿verdad? Esto es muy importante que se lo aprendan, ¿eh? El esquema de vacunación del PAI. ¿A qué edad empieza la vacunación del tétanos en niños? A la edad de 2 meses. Ahora bien, ustedes saben que a la edad de 2 meses empieza como pentavalente, ¿no? Empieza como pentavalente, ¿no? A los 2, a los 4 y a los 6 meses. Empieza como pentavalente. Parte de la pentavalente incluye el toxoide difterico,
tetánico y toferina. Ahora bien, luego en el primer refuerzo se da como toxoide tetánico, difteria y toferina, DPT, ¿no? Se da como DPT. ¿Hasta qué edad? ¿Hasta qué edad no se continúa el toxoide como DPT y ahora se continúa como DT? ¿A partir de qué edad? ¿A partir de qué edad? ¿A partir de qué edad esa vacuna que contiene el toxoide de toferina no se da y ahora se continúa como DT? ¿Quién sabe? Hasta la edad de 7 años. Hasta la edad de 7 años. Después de los 7 años, la vacunación se continúa con DT. Después de los 7 años, con DT. Bien, antes de los 7 años, incluye también el toxoide de toferina, de Bordetella pertussis, ¿no? Se incluye. Muy importante, ¿eh? Vamos, yo voy a mostrar ahorita el esquema de vacunación. Esto es muy importante que se lo aprendan. Usted sabe que eso está en la policlínica. Lo voy a mencionar como quieran, enfermedades antemáticas de la infancia, la voy a mencionar, y lo voy a mencionar aquí un poco también. ¿Verdad? Hay uno nuevo, sí, que incluye también la vacuna de papiloma y un tercer refuerzo de la DT y un segundo refuerzo de la SRP, de la triple viral también. Yo tengo ahí el nuevo, lo voy a mostrar en pantalla ahorita. Bien, los lineamientos de la OMS hacen referencia o sugieren que se incluya un curso primario de 3 dosis en la lactancia, 2, 4 y 6 meses, ¿verdad? Seguido de a los 4 a 7 y 12 años o 15 años de edad, otro refuerzo. Y un refuerzo cada 10 años en la edad adulta. Bien, los CDC, entonces, agregan una dosis más a los 14 o 16 meses de vida y un refuerzo cada 10 años. Ambos establecen cada 10 años en el adulto el refuerzo con DT. Ambos sugieren eso. Ambos. Bien, y miren acá. Este es el esquema básico, el nuevo esquema de inmunización del PAI, ¿no? Recordar que al nacer, el bacilo de Carmet-Guerin, que es para prevenir las formas graves de tuberculosis y meningia y miliar, la hepatitis B, de la primera vacuna que se administra al nacer. Esto se pregunta en el examen de residencia, muy preguntado. A partir de los 2 meses, 4 y 6 meses, se administra la vacuna contra el tétano, pero como pentavalente, ¿verdad? Este que tienen que tomar en cuenta, el esquema del PAI, el del PAI. Bien, el del PAI. Inclusive en el examen de residencia se incluye el esquema del PAI. Este es el esquema que tienen que tomar en cuenta, el del PAI. Ahora, la OMS y los CDC tienen otro programa de vacunación contra el tétanos, que va un poquito de la mano. Lo único que difiere es en la edad de 12 meses, que en la OMS lo establece a los 14 y en los CDC a los 16. Es lo único que varía. Pero aquí vamos a ver. La vacuna contra el tétano se inicia a los 2 meses como pentavalente. La pentavalente incluye 5, ¿no? Entre ellas el tétanos. Luego, esa es la primera dosis. La segunda dosis a los 4 meses, también como pentavalente, y lo vemos como pentavalente. Y la tercera dosis a los 6 meses, también como pentavalente. Bien, también como pentavalente. Luego, se da un primer refuerzo a los 18 meses, es decir, al año y medio. Se da un primer refuerzo como DPT, que incluye difteria, tétano y toferina. A los 4 años se da un segundo refuerzo como DPT, difteria, tétano y toferina. Luego de los 7 años, después de los 7 años, que va entre los 9 a después de los 7 años, después puede ser entre los 9 y 14 años de edad, se da un primer refuerzo con DT, difteria y tétanos. Ojo, recordar, ¿por qué menciono 7 años? Porque si yo tengo un niño que nunca se vacunó y tiene 8 años de edad, tengo que iniciar la vacunación con DT. Bien, tengo que iniciar la vacunación con DT. Ya después de los 7 años, después de los 7, entre los 7, después de los 7 años, entre los 7 y después, tiene que ser con DT. Ya no se incluye la toferina, el pertussis, no se incluye. Bien,
después de los 7 años. Esta es la vacunación del tétanos. A los 2, 4, 6 meses, al año y medio, a los 4 años y entre los 9 y 14 años de edad. Luego de ahí, en la vida adulta, se recomienda cada 10 años administrar la vacunación, la DT, ya como DT. Bien. Siguiente. En embarazadas, pentavalente, 2, 4, 6, a los 6, al año y medio, ¿verdad? Y a los 4 años, y luego entre los 9 y 14 años de edad, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí hay algo muy importante y es que la embarazada, se recuerda que la embarazada reciben 5 dosis de DT. Por lo general son 5 dosis de DT. Sí, eso es muy importante. En la SUNAP siempre se pregunta, inclusive yo recuerdo cuando era médico pasante, siempre me llegaban a preguntar, inclusive a mí me daban examen en la UNAP con relación a la vacuna. Eso ayuda muchísimo porque uno siempre se mantiene estudiando, ¿no? Las vacunas, ¿verdad? Sí. Entonces, es algo muy importante que en las embarazadas, por lo general, reciben 5 dosis de DT. Una, por ejemplo, en edad fértil, ¿verdad? Otra a los 3 meses antes de quedar embarazada. Luego otra en el primer trimestre, otra en el la primera cuando se capta, ¿verdad? Pero ya tiene una ya cuando sale embarazada, una vacuna. A las 4 semanas, durante el primer semestre, más o menos, 4 semanas, durante el primer trimestre, una segunda vacuna, una segunda vacunación. Y luego, entre las 27 a 36 semanas de gestación, se da otra. Pero hay otra. Al año posterior al embarazo, se da otra, que es la quinta. Ven, hay una en edad fértil, ¿verdad? Hay otra durante el momento de quedar embarazada, otra durante el primer trimestre, otra se da entre las 27 a 34 semanas de gestación y hay otra que se da al año del embarazo. Son 5 vacunaciones, 5 vacunas, y por eso la mujer queda más prevenida contra el tétano que el hombre. Por eso es raro el tétano en mujeres. Muy raro el tétano, ¿verdad? Sí, igual. Sigue igual a la vacunación. Bien, entonces, ¿cuáles personas deben recibir la DT en combinación con la inmunoglobulina antitetánica? ¿Cuáles son esas personas? Si su estado de vacunación es incompleto o no se conoce, usted le pone la DT y la inmunoglobulina. Si han pasado desde el último refuerzo de la DT 10 años o más, usted le pone la DT y su inmunoglobulina. O los pacientes con heridas no clasificadas como limpias, heridas sucias, contaminadas, ¿verdad? Usted le pone su DT y le pone su inmunoglobulina. Ahora, hay otros esquemas que establecen que cuando la herida no es potencialmente tetanogénica y no tiene ninguno de estos, no cumple con ninguno de estos, es decir, es una herida limpia y no se cumple con ninguno de estos, ¿verdad? Entonces solamente se le pone su DT, se le pone un refuerzo al paciente. ¿Ya? Vamos a ver, cada embarazo lleva un refuerzo. Por lo general se recomienda antes de cada embarazo, cada refuerzo. Es decir, cuando se capta la embarazada, se le coloca una, durante el periodo de tiempo del embarazo se coloca otra y luego al año de quedar embarazada. Siempre se recomienda cada vez que la paciente quede embarazada. Siempre es recomendado. Siempre. Ustedes ven que nunca se queda el esquema de vacunación en la embarazada. Ahora bien, si no han pasado 10 años desde su último embarazo, solamente se recomienda en el momento de estar embarazada. Si no han pasado 10 años desde su última vacunación. Bien, entonces, recordad, ¿cuáles heridas se consideran como tetanigénicas o tetanogénicas? Heridas con necrosis, ¿verdad? Es una herida tetanogénica. Herida punzante con el suero o que tengan contaminación con heces de animales, ¿verdad? Contaminadas con cuerpo extraño introducido en la herida, mordeduras, con heridas por congelación, heridas que han requerido cirugía donde se ha demorado, ¿no? La asexia, antisexia,
fracturas abiertas y heridas con foco de sepsis. Son heridas tetanogénicas. Esa es la definición de una herida tetanogénica. Una herida por quemadura también es muy importante evaluar porque es una herida potencialmente tetanogénica. Bien, entonces, ¿cómo se da la profilaxis? Bien, esta es la vacuna que es el toxoide tetánico, la DT, ¿verdad? Y esta es la inmunoglobulina. Si el paciente no se conoce su estado de vacunación o tiene menos de 3 dosis, se ve el esquema, ¿no? El estado de vacunación se ve y tiene menos de 3 dosis de la vacuna, pero la herida es limpia, solamente se le pone un refuerzo de la DT o se vacuna, se pone la DT. Si la herida es limpia, ¿ven? Ahora, si el paciente tiene 3 dosis o más, no se vacuna ni se pone inmunoglobulina a menos de que no hayan pasado 10 años desde la última vacuna. Si han pasado 10 años desde la última vacuna, tiene que ponerse su DT. Hay que ponerla. Esto es para heridas limpias, ¿eh? Heridas limpias. Ojo, heridas limpias. DT, solamente vacunación, heridas limpias. Si han pasado más de 10 años desde la última vacunación, tiene que ponerse, aunque tenga su esquema completo. Si han pasado más de 10 años, tiene que ponerse. ¿Bien? O si se desconoce o tiene menos de 3 dosis, tiene que ponerse la DT. Ahora, si el paciente tiene una herida potencialmente tetanogénica, como esta que vemos acá, tiene que ponerse tanto la DT como la inmunoglobulina. Si se desconoce el estado o tiene una vacunación incompleta o tiene más de 10 años, más de 5 a 10 años desde su última vacuna, tiene que ponerse la DT. Bien, tiene que ponerse. Tiene que ponerse. Si se desconoce, la mayoría de nuestros pacientes que nos llegan a nosotros desconocen su estado de vacunación. Ustedes ven, eso es casi seguro, que desconozcan su estado de vacunación. Todo paciente que tenga más de 50 años de edad, más de 40 años de edad, desconoce su estado de vacunación. La mayoría lo desconoce. Y se recomienda en heridas potencialmente tetanogénicas administrar tanto la DT como la inmunoglobulina. Si se desconoce su estado de vacunación o es incompleto. Si él tiene su vacunación completa, pero han pasado más de 5 a 10 años desde su última vacuna, hay que poner un refuerzo de ADT, pero no inmunoglobulina. No se recomienda. Bien, aunque sea la herida tetanogénica. Bien, deme un minuto y vamos a continuar con la leptospirosis. Tema importante también para el examen de residencias. El siguiente tema es la leptospirosis. La leptospirosis es una zoonosis, ¿no? La leptospirosis es una enfermedad infecciosa, que se debe a múltiples bacterias del género Leptospira. Anteriormente se conocía Leptospira interrogans como una de las principales causales de la enfermedad, pero actualmente se conocen hasta más de 10 serotipos que causan la enfermedad y otros que son comensales, otras que son comensales, como la Leptospira biflexa, que era comensal. ¿Qué es comensal? Bien, o esa prófita. Bien, se caracteriza por una amplia variedad de manifestaciones clínicas. Recuerden que la forma más común de leptospirosis es la forma leve, donde los pacientes debutan con un cuadro pseudogripal, con síntomas inespecíficos, fiebre, cefalea, mialgias, un cuadro pseudogripal. Es la forma más común. Inclusive hay pacientes que pasan la enfermedad de forma asintomática. Bien, ahora, la leptospirosis grave tiene un nombre que por general lo han acuñado y es la enfermedad de Wey o síndrome de Wey, que se caracteriza por la triada de ictericia, disfunción renal y diátesis hemorrágica. ¿Verdad? La ictericia se debe al daño hepático. Síndrome de Wey, que es parte de la forma grave de leptospirosis. Miren, estoy casi seguro que le van a salir preguntas a ustedes de tétano y leptospirosis en el examen de residencia. Eso es seguro. Eso es seguro que le va a salir. Muy seguro. ¿Mm? Otra forma de leptospirosis grave, que también lo incluyen como parte del síndrome de Wey, es la hemorragia pulmonar grave.
que es causa de muerte en una gran parte de pacientes con la enfermedad, la hemorragia pulmonar grave. Bien. Hay dos especies. Por general siempre se han mencionado dos especies, pero recuerden que en la actualidad hay 10 especies que causan la enfermedad. Hay más de 5 especies que causan un riesgo intermedio y hay más de 7 especies que no causan enfermedad. Actualmente se han descubierto 22 especies. La más importante eran Leptospira interrogans, que era la patógena, y Leptospira biflexa, que era de vida libre y era comensal, ¿no? Son microorganismos helicoidales, de ahí su nombre, espiroquetas, pertenecen a las espiroquetas. El Treponema pallidum, el Leptospira interrogans y la Borrelia son las famosas espiroquetas que ocasionan enfermedad en seres humanos, ¿verdad? Son muy móviles, con extremos en gancho, se adhieren muy bien a las superficies y tienen flagelos que son periplasmáticos y esto es lo que le da esa movilidad. Son muy móviles. Por lo general miden de 6 a 20 nanómetros, perdón, de largo y cerca de 0,1 nanómetros de ancho. Captan poco la tinción, la tinción grande no es muy útil como método diagnóstico, y se pueden ver por microscopía de campo oscuro. Y ustedes dirán, ¿por qué marco aquí en rojo microscopía de campo oscuro? Porque es el método de elección definitivo para el diagnóstico de las espiroquetas. La sífilis, la leptospirosis y la borrelosis se diagnostican de forma definitiva por la microscopía en campo oscuro. Sin embargo, como solamente se utiliza este método en los laboratorios de investigación de los centros de control de enfermedades, obviamente no está disponible en todos los centros. ¿Cómo se hace el diagnóstico de leptospirosis? Es serológico. El diagnóstico de leptospirosis y de sífilis se hace de forma serológica, ¿verdad? Pero recordad que el diagnóstico definitivo es la microscopía de campo oscuro o microscopía en campo oscuro. Bien, después de tinción con impregnación con plata. Se ve verdosa la leptospira en microscopía de campo oscuro. La leptospira necesita de medios y condiciones especiales para proliferar, para sobrevivir. Puede pasar inclusive semanas o meses por ejemplo, en el medio ambiente y provocar infección. Sin embargo, también los cultivos tardan hasta meses para crecer, para que la bacteria crezca en medio de cultivo. Un cultivo muy famoso es el cultivo de Ellinghausen. Cultivo de Ellinghausen. Se llama así mismo, cultivo de Ellinghausen. O Ellinghausen-Maclun, así le llaman también, uno un poquito más largo. Ellinghausen-Maclun. Es un medio cultivo específico para leptospirosis, pero no se utiliza ya. Se utiliza solamente como campo de investigación y puede tardar hasta meses en crecer. El diagnóstico es clínico, serológico, tratamiento, ¿no? De una vez para la enfermedad. Muy importante. Aquí tenemos, por ejemplo, las que son patógenas. La principal de ellas es Leptospira interrogans, de las patógenas. Luego aquí tenemos, por ejemplo, las intermedias, que provocan enfermedad, pero no tan severa. Y tenemos las saprófitas, las que no provocan enfermedad, viven como comensales. La más importante era, la más estudiada, es Leptospira biflexa. ¿Ven? De forma epidemiológica, al igual que el tétanos, pero un poco más amplio, la leptospirosis está en distribución mundial. Predomina en las zonas tropicales y subtropicales, al igual que el tétano. La mayoría de los casos ocurre en varones, al igual que el tétanos. ¿Por qué? Porque el hombre está más trabajando en agricultura, en las cañerías, trabajando con animales, ¿no? El hombre se desempeña más en este tipo de labores y por ende es más frecuente en hombres que en mujeres. Tiene una incidencia máxima que va desde verano hasta otoño, tanto en el hemisferio sur como en el norte. Pero en los países tropicales predominan las estaciones lluviosas, en los trópicos, ¿verdad? Por la lluvia. Esto todo el mundo lo conocemos, ¿no?
donde hay inundaciones, lluvias frecuentemente, entonces hay riesgo de contraer la enfermedad. Esto es un antecedente importantísimo, ¿verdad? Afecta a casi todas las especies de mamíferos, pero los roedores, en particular las ratas, son el reservorio más importante. También a través de la orina de ratas. Pero cualquier animal, cualquier mamífero puede ser un reservorio, ¿no? Para la bacteria. Un vehículo, un reservorio, ¿no? Bien, se manifiesta en varias formas. Puede ser una enfermedad endémica o una enfermedad epidémica, por brotes, ¿no? Se puede dar por brotes o puede ocurrir en una zona determinada, una zona amplia, ¿no? Determinada. La transmisión, ya sabemos el método, la forma de transmisión es muy parecida al tétanos, pero principalmente se da por el contacto directo de orina, sangre o tejido de un animal infectado. ¿Y por dónde que el paciente se contamina? A través de abrasiones, ¿no? Y heridas o mucosas como la conjuntival y la oral, que también son puertas de entrada para la bacteria. Bien, el agua es el vehículo más importante para su transmisión. Cuando el animal orina, contiene la bacteria puede sobrevivir mucho tiempo, hasta meses, fuera de su reservorio, y el agua arrastra el microorganismo, y cuando el paciente se expone al agua por abrasiones, ¿no? O la mucosa, el paciente entonces adquiere la infección. ¿Cuáles son las personas o los pacientes que tienen mayor riesgo de contraer la enfermedad? Veterinarios, trabajadores agrícolas, trabajadores del drenaje, empleados de mataderos y los que trabajan en la industria pesquera. ¿Quiénes son los que trabajan más en esta industria, en estos trabajos? Los hombres. Entonces, por eso es más común en hombres la leptospirosis que en mujeres. La leptospirosis, al igual que el tétano, es más común en hombres. Algunas ciertas actividades recreativas, por ejemplo, en turistas, la leptospirosis también puede ser considerada como una enfermedad de turistas. Los turistas que vienen, por ejemplo, a nadar, ¿no? En ríos, en aguas contaminadas, adquieren la bacteria por abrasiones o por las mucosas, como canotaje, windsurf, ¿no? El surf, natación, esquí acuático. Son los que tienen pacientes que tienen riesgo de adquirir la exposición, de exponerse, ¿no? A la bacteria. Es una enfermedad de viajeros, prácticamente también la leptospirosis. Los pacientes las adquieren durante un viaje, ¿no? En zonas endémicas, tropicales. Puede ser resultado también, recordar, al igual que el tétanos, puede ser resultado de una mordedura animal. Aunque es rara la transmisión, pero puede pasar. Puede pasar. La transmisión principal ocurre a través de cortaduras, abrasiones cutáneas o por las mucosas, como la mucosa oral o la mucosa conjuntival, ¿no? Principalmente cuando están en natación, cuando se exponen frecuentemente al agua contaminada. Luego de que la bacteria ingresa al huésped, se disemina por vía hematógena, cruza los tejidos y se disemina por vía hematógena, ¿verdad? Esta fase se llama fase leptospirémica y es la primera fase de la enfermedad. Es la fase aguda. Aquí el paciente puede debutar como un síndrome pseudogripal, fiebre, náuseas, vómito, dolor muscular, el dolor muscular característico en la pantorrilla, ¿no? En sus etapas iniciales. El paciente puede debutar con un síndrome pseudogripal. Bien, en esta fase leptospirémica, aquí la bacteria puede aislarse en sangre. Otros casos también la bacteria puede aislarse en líquido cefalorraquídeo. Ojo con ese dato muy importante, ¿eh? La bacteria durante la primera fase puede aislarse en sangre o líquido cefalorraquídeo. Se puede aislar. Luego de que han transcurrido por ejemplo, a mitad de la segunda semana o a principio de la segunda semana, empieza una fase llamada fase inmunológica o fase leptospiúrica, porque aquí la podemos encontrar en orina. Bien, ¿por qué le llaman fase inmunitaria? Porque coincide con la aparición de anticuerpos. Y esta fase, a su vez, coincide con la desaparición de la bacteria en sangre. Pero ahora se localiza en hígado, pulmones, riñones principalmente, corazón y cerebro. Y aquí la podemos localizar en otros órganos.
Bien, y se llama fase inmune o fase leptospirúrica. Le llaman fase leptospirúrica porque característicamente la bacteria la podemos localizar en el riñón. Y los pacientes pueden mostrar también daño renal, como daño tubular o nefritis intersticial. Recordad este dato muy importante. La leptospirosis siempre afecta al riñón. Siempre. Es el órgano más afectado por la leptospirosis, el riñón. Siempre afecta riñón. Aunque puede afectar múltiples órganos y provocar un síndrome multiorgánico, la leptospirosis siempre afectará riñón. Siempre. Bien, dentro de las alteraciones renales, pueden haber, por ejemplo, los pacientes presentan hipocalemia, hipomagnesemia, poliuria. Eso se debe a daño de ciertas bombas de hidrogeniones. Ciertas bombas de cationes y de hidrogeniones se alteran y el paciente empieza a presentar estas manifestaciones clínicas a nivel renal. Hipopotasemia, poliuria, pérdida de magnesio, que es muy importante. En el examen histológico del hígado, en cortes de biopsias, hay focos de necrosis, pero la leptospirosis nunca provocará necrosis hepatocelular diseminada. ¿Qué quiere decir esto? Que las transaminasas por lo general no están muy elevadas en la leptospirosis. Por lo general, a menos de que no ocurra un fallo multiorgánico, como en el síndrome de Wade, ¿no? Pero por lo general no ocurre necrosis hepatocelular diseminada, sino focal, como focos, ¿no? Ocurre como focos. Pero también estos focos de inflamación pueden provocar obstrucción de los canalículos biliares. Y la ictericia puede ser tanto directa como indirecta. Es principalmente indirecta, pero también puede ser es principalmente indirecta, pero también puede ser directa. Bien, por la obstrucción que puede originar. Este cuadro me gusta mucho, este es de Harrison, donde se muestran las fases de la enfermedad. Recuerden, la primera fase de la enfermedad es la leptospirémica. Bien, durante la primera semana. Y la leptospirosis tiene un periodo de incubación, ojo que esto no sale en el libro, sí aquí, tiene un periodo de incubación que va de 2 a 20 días. Otros hacen referencia a un periodo de incubación de 2 a 40 días. Esto puede variar mucho. Pero miren qué nos dice este cuadro. El periodo de incubación va de 2 a 20 días. 2 a 20 días. Bien, hay ciertas variaciones, pero va de 2 a 20 días. El paciente empieza a presentarse como en la fase leptospirémica. Fiebre, malestar general, ¿verdad? Etcétera. Aquí, si hacemos cultivos, la bacteria se puede aislar en la sangre durante esta fase. Bien, se puede aislar en sangre, miren acá, y en líquido cefalorraquídeo. Luego, al inicio o al comienzo de la segunda semana, ya empieza la etapa leptospiúrica o etapa de inmunidad o fase de inmunidad. Recordar eso, ¿eh? Al inicio de la segunda semana, ya al inicio de la segunda semana. Aquí podemos aislar la bacteria ya en orina, principalmente en orina. Bien, en orina. La podemos aislar en orina. Por eso le llaman también fase leptospiúrica. Ya el paciente, como bajar la respiroqueta en sangre, coincide con la elevación de los anticuerpos. Aquí se elevan los anticuerpos. ¿Bien? Empiezan a elevarse los anticuerpos. Muy importante. Y nótese que la leptospirosis siempre afectará al riñón. Miren acá. Ya a partir de la primera semana, aunque principalmente aparezca en la segunda, ya a partir de la primera semana ya hay afectación renal. Ya la bacteria se puede encontrar inclusive a nivel renal, pero se hace referencia a que durante la segunda semana o la fase inmunitaria, la leptospirosis de forma preferencial ya se encuentra en el riñón. Ya desaparecieron de sangre y ahora se encuentran en el riñón. A partir de la tercera semana, cuarta semana, el paciente entra en una etapa convaleciente. Ya el paciente empieza a recuperarse, empieza a tener ya cambios, ¿no? En su contextura, ya empieza a mejorar la clínica entre la tercera y la cuarta semana. Ahora, hay datos o estudios que han relacionado ciertas alteraciones crónicas como la uveitis autoinmune, muy importante, la uveitis autoinmune
o la nefritis intersticial crónica, que la han relacionado ya como complicaciones crónicas de la leptospirosis, uveitis autoinmune y la nefritis intersticial. La han relacionado como manifestaciones crónicas o complicaciones crónicas de la leptospirosis. Bien, dentro de las manifestaciones clínicas, recordar, miren acá como hay una variación que va entre 1 a 30 días. En el cuadrito que yo les mostré, va de 2 a 20 días. Ambos son de Harrison, ¿eh? Ambos son de Harrison. El periodo de incubación inclusive va de 1 a 2 semanas o de 1 a 30 días. Este es el intervalo, de 1 a 30 días. Pero también puede ser de 1 a 2 semanas. Pero varía entre 1 a 30 días. Ahí se incluyen las 2 semanas, ¿verdad? Por ejemplo. Recuerden, la mayoría de los pacientes que presentan la infección es leve, la mayoría, y ocurre como un síndrome pseudogripal. Y muchos pacientes no acuden a buscar ayuda médica porque pasa desapercibida también en muchos casos. Recuerden, es una enfermedad bifásica, se compone de 2 fases, una fase leptospirémica, fiebre, ¿verdad? De 3 a 10 días. Durante este periodo, durante esta fase, el microorganismo lo podemos cultivar en sangre, principalmente. Después de las 2 semanas, aproximadamente al inicio de la segunda semana, entra la fase inmunitaria, donde se resuelven todos los síntomas agudos, ¿verdad? Y ahora aparecen anticuerpos y es posible cultivar la leptospira en orina. También le llaman fase leptospiúrica. Aquí también en la fase leptospirémica, la leptospirosis se puede cultivar en líquido cefalorraquídeo. También en la fase leptospirémica. Leptospirosis leve. Muchos pacientes presentan la forma asintomática o parecen una enfermedad leve, semejante a una gripe, ¿no? Un síndrome pseudogripal, fiebre, escalofrío, cefalea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, sufusión conjuntival o mialgias, principalmente en las pantorrillas. Ahora, yo les hago una pregunta. En las nuevas actualizaciones de Harrison, no se hace referencia al signo más característico de la leptospirosis, pero pueden buscar la edición 18 y la edición 17 de Harrison, donde hacen referencia a que hay un signo que, aunque no aparece en todos los pacientes, es el signo más característico de la leptospirosis. Yo les hago esta pregunta, a los que voy a tener una llamada, les hago esta pregunta. ¿Cuál es el signo más característico de la leptospirosis según esas ediciones del libro de Harrison? Deme un minuto. El signo más característico, por ahí lo dijeron, la subfunción conjuntival o hemorragia conjuntival o eyección conjuntival. Recordar eso, ¿eh? Si le ponen esto, es de la edición 18 que lo sacaron. Porque ya en la edición 19, en la 20 y en la 21 no sale esto. ¿Sí? El signo más característico, aunque no aparece en todos los pacientes de la leptospirosis, es la eyección conjuntival. Este es el signo más característico. Muchos creen que es el dolor en la pantorrilla. No, la eyección conjuntival. Aunque no aparece en todos los pacientes, es el signo clínico más característico de la enfermedad. Si le sale eso en un examen de residencias, es esa. Porque, y ustedes saben que en el examen de residencia la pregunta que más hacen es de la edición 19. La que más hacen de la edición 19. Por eso yo lo tomo como punto de referencia de la 19, agregando ciertas cosas de la 20 y mencionando algunas cosas también de la 18. Porque también cogen de la 18. Ellos hacen preguntas de la 18, a veces hacen de la 19 y a veces hacen algunas de la 20. El que más toman como punto de referencia es la edición 19 de Harrison. El que más toma como punto de referencia. El dolor muscular es intenso, en particular las pantorrillas, lo pongo aquí porque se lo ponen en el examen de residencia como caso clínico. El dolor en la espalda y en el abdomen también. Miren, la meningitis por leptospirosis también puede simular dengue porque es un dolor de cabeza intenso y retroocular. La meningitis por leptospirosis. Y recordad un dato que yo les voy a decir desde ahora. La meningitis por leptospirosis le llaman meningitis aséptica porque los cultivos no dan positivo, la tinción de Gram no da positiva, ¿no?
no se tiñe adecuadamente, tampoco se cultiva en todos los medios de cultivo, por eso se llama meningitis aséptica. La leptospirosis es la única causa, o vamos a decir una de las únicas causas de meningitis bacteriana que no reduce glucosa. La glucosa es normal en la meningitis por leptospirosis. Es normal. Recordad ese dato, con relación a la meningitis por leptospirosis, que no baja glucosa. Aquí vemos la cefalea en la meningitis tuberculosa, perdón, meningitis leptospirémica, es intensa, se localiza en la región frontal o retroorbitaria. ¿A quién puede simular? Dengue. Puede simular dengue, ¿no? Es un diagnóstico diferencial en dengue. Acompañada de fotofobia, hay meningitis aséptica, que es más frecuente en niños, y recordar que es una de las únicas causas de meningitis bacteriana que no reduce glucosa. La glucosa se mantiene normal en la meningitis por leptospirosis. En la exploración física, el paciente puede mostrar fiebre, sufusión conjuntival o eyección conjuntival, inyección faríngea, sensibilidad muscular, principalmente pantorrillas, linfadenopatías, meningismo, hepatoesplenomegalia. En la leptospirosis aparece un exantema. Este exantema es transitorio y puede ser o puede variar desde macular hasta maculopapular o hemorrágico. Puede variar, puede también parecer un rash petequial, es el hemorrágico, un rash o exantema petequial o equimótico. Bien, ¿a quién simula este exantema? Al tifo. El exantema del tifo es transitorio y palidece al contacto. El exantema del tifo y de la fiebre tifoidea. Palidece al tacto y se da principalmente en el tronco. La leptospirosis puede simular un tifo endémico o una fiebre tifoidea. Puede simularla, la leptospirosis. Bien, yo le voy a hacer una pregunta. De las tres tropicales principal que ustedes deben estudiar para el examen de residencias, de las tres, ¿cuál de esas tres, dengue, leptospirosis y malaria, cuál de esas tres no produce exantema? ¿Cuál de esas tres no produce exantema? ¿Cuál de esas tres no produce exantema? La malaria. Muy bien, la malaria. ¿Por qué les hago referencia a esto? Eso es una pista. Porque si ustedes ven un examen de residencia que le pusieron un paciente que tiene un rash, un exantema, es todo menos malaria. Ya tengo un punto a mi favor. Yo digo, bueno, ya tiene exantema. Esto puede ser todo menos malaria. Porque la malaria no se caracteriza por exantemas. Bien, esto salió en el examen de 2018. Muchos pusieron leptospirosis. Perdón, muchos pusieron sí leptospirosis, pero era al final malaria. Si no me equivoco, fue en el examen de 2018. Al final era malaria. Y no o era leptospirosis y no era malaria. Sí, era leptospirosis, pero no era malaria. Porque muchos se confundieron porque el paciente trabajaba en una finca, pero también era veterinario, pero tenía un rash. Ya era todo menos malaria. Ya tenía un punto a mi favor, ¿no? Era todo menos malaria, porque tenía rash. Pero muchos pusieron malaria porque le hicieron mención la finca, ¿verdad? La finca. Eso es un distractor. Fue un distractor en realidad, la finca. Recordar eso, ¿eh? En la edición 18 de Harrison hace referencia, así mismo lo ponen, la malaria no se caracteriza por exantema. Bien, y esto es muy importante a recordar cuando se van a estudiar estas tres grandes de las enfermedades tropicales. Bien, hay pacientes que lamentablemente entran a la forma grave. Y la forma grave más característica es el cuadro llamado síndrome de Wade, ¿verdad? La eyección conjuntival. La eyección conjuntival o sufusión conjuntival. Es el signo más característico de leptospirosis, aunque puede faltar en muchos pacientes. Bien, la leptospirosis grave, que es menor el porcentaje, ¿verdad?, de casos que la leptospirosis leve, cursa típicamente con el llamado síndrome de Wade, que se caracteriza por la triada de hemorragias, ictericia, que traduce en daño hepático,
y la nefropatía aguda. Es la tríada clásica del síndrome de Wade. Ahora, ¿cuáles pacientes tienen la mayor tasa de mortalidad? Aquellos pacientes que tienen más de 40 años, que se presentan con alteración del estado mental, que presentan insuficiencia renal aguda de inicio, pacientes que presentan insuficiencia respiratoria, hipotensión o arritmias. Esto significa insuficiencia respiratoria, hipotensión, hemorragia pulmonar. Y esto es un cuadro grave y letal de la leptospirosis también, que puede ser parte del síndrome de Wade. ¿Bien? Los pacientes con shock séptico mueren, ¿verdad?, por hemorragia pulmonar, falla de múltiples órganos, sangrado del tubo digestivo, hematuria a través del aparato genitourinario. A nivel de la piel encontramos petequias, equimosis, hemorragia de los sitios de punción venosa. Esto ya indica hemorragia, ¿no? Alteraciones ya de la coagulación. La leptospirosis también puede ser causa de CID, es decir, coagulación intravascular diseminada. Y esto es casi letal en la mayoría de los pacientes. Los pacientes con hemorragia pulmonar presentan hipotensión, dificultad respiratoria, tos, dolor torácico y hemoptisis. Ya indica hemorragia pulmonar. Y esto es un cuadro letal también en la leptospirosis, grave, muy grave. La mayoría de nuestros pacientes que han sido ingresados por leptospirosis grave desarrollan hemorragia pulmonar y fallecen. Tiene un índice de mortalidad alto en nuestro país, la hemorragia pulmonar que se presenta en la leptospirosis. Bien. La nefropatía aguda que se presenta en la leptospirosis grave es frecuente. Recuerda que la leptospirosis siempre afecta al riñón, de forma grave o no, siempre afecta al riñón. ¿Bien? Puede ser de tipo oligúrica o no oligúrica, pero característicamente es de tipo oligúrica, principalmente. Las alteraciones electrolíticas pueden incluir hipopotasemia, hiponatremia, hipomagnesemia. Obviamente se alteran ciertos canales iónicos y el paciente pierde estos electrolitos. ¿Bien? Otros síndromes consisten en pancreatitis, colecistitis, afectación del músculo esquelético, rhabdomiólisis y otras manifestaciones neurológicas que también se incluye aquí la meningitis aséptica. Recuerda, es una de las causas de meningitis bacteriana donde la glucosa está normal. Ojo con ese dato y la meningitis por leptospirosis. La afectación cardíaca también puede ser causa de muertes, que se caracteriza por cambios en específico de DCT y alteraciones de la onda T. Y esto se debe principalmente a las alteraciones hidroelectrolíticas en la leptospirosis. Hay una secuencia reconocida en la leptospirosis que es la uveitis autoinmune, pero esta es una de las complicaciones crónicas de la enfermedad. Bien, uveitis autoinmune. Recuerda ese trastorno en la leptospirosis. El diagnóstico es clínico y serológico. Clínico, antecedentes, ¿verdad? Y serológico, ¿no? Cuando se hace un hemograma, hay desviación a la izquierda con leucocitosis, hay elevación de los marcadores de inflamación como proteína C reactiva y eritrosedimentación. Esto es muy importante, muchachos, porque podemos hacer una diferencia entre dengue y leptospirosis. El dengue no produce elevación de la eritrosedimentación, que es la velocidad de eritrosedimentación. No produce elevación de la eritrosedimentación, el dengue. Mientras que en la leptospirosis sí hay elevación de la eritrosedimentación. Aquí podemos hacer una diferencia entre leptospirosis y dengue. La trombocitopenia siempre está en la leptospirosis, pero también está en la malaria y en el dengue. Aquí no hay algo definitivo, ¿no? En el dengue, por general, leucopenia, en el dengue, por lo general. Pero en la malaria, en la leptospirosis, hay leucocitosis. Es más severa, más alta, obviamente mayor en la leptospirosis que en la malaria, pero por general también a leucocitosis. La leptospirosis siempre afecta a los riñones. Recordar ese dato. Hay cambios en el sedimento urinario, leucocitos en orina, eritrocitos en orina, cilindros hialinos y granulosos. Miren, en el capítulo de nefro, la presencia de cilindros granulosos indica un trastorno. ¿Qué trastorno indica? Necrosis tubular aguda. Recordar esos cilindros. Cilindros granulosos, pensar en necrosis tubular aguda, que también se presenta en la leptospirosis,
la necrosis tubular aguda. Hay proteinuria, que puede ser ligera en leptospirosis, pero puede presentarse también insuficiencia renal o una hiperazolemia grave que requiera de diálisis en la leptospirosis. Recuerden, siempre afecta a los riñones. Bien, una manifestación clínica característica es la insuficiencia renal hipopotasémica no oligúrica, que es típica de la enfermedad. Insuficiencia renal hipopotasémica no oligúrica. Bien. Hay elevación de la bilirrubina sérica. Puede ser. Hay un incremento tanto de la directa como de la indirecta, porque puede haber obstrucción de los canalículos biliares. Predomina la indirecta, pero puede haber elevación de la directa. ¿Ven? Las transaminasas y la fosfatasa alcalina, su elevación es moderada, aunque algunos pacientes en las formas leves pueden estar bajas, ¿bien? O normales, en las formas leves. ¿Ven? La meningitis aséptica, recordar, el líquido cefalorraquídeo muestra pleocitosis con predominio de polimorfos nucleares. Es obvio porque se trata de una causa bacteriana, ¿no? Pero la concentración de proteína está alta por lo general, pero la de glucosa, ¿cómo está? Normal. Por eso la marco en negrita, recordar eso. Es una de las únicas causas de meningitis bacteriana donde la glucosa es normal. La meningitis aséptica por leptospiremia, bien, o por leptospirosis. ¿Cuál es el patrón radiográfico característico de la hemorragia pulmonar? Este patrón alveolar bilateral en parches. El patrón en parches bilateral. Bien, patrón alveolar parcheado bilateral. De forma bilateral, aquí se ven parches, ¿no? Bilateral. Esto es característico de la hemorragia pulmonar en la leptospirosis. Afecta principalmente a lóbulos inferiores, principalmente. Hay otros hallazgos que pueden incluir densidades pleurales o atenuación difusa en vidrio desmerilado o vidrio despulido. Vidrio desmerilado o despulido. El más característico es, recordar, patrón alveolar en parches, bilateral. Es el patrón más frecuente y característico de la hemorragia alveolar por leptospirosis. El diagnóstico definitivo, recordar que es por aislamiento de la bacteria en microscopía de campo oscuro, ¿verdad? Pero como solamente se utiliza en campo de investigación, entonces no es de primera línea para hacer diagnóstico, ¿eh? Ese es definitivo. Es como la tuberculosis. La tuberculosis definitivo es aislando la bacteria, ¿no? Por medio de cultivo. Igual que en la leptospirosis. Pero de la tuberculosis se hace rápido por pruebas como el GeneXpert o baciloscopía, ¿verdad? Pero el diagnóstico definitivo es microscopía de campo oscuro. Esta es la microscopía de campo oscuro. En nuestro medio hacemos el diagnóstico serológico porque es más rápido y más asequible. Clínico serológico, ¿verdad? Un resultado positivo en la PCR para la leptóspira, ¿verdad? Obviamente indica la enfermedad. O también se utilizan pruebas de aglutinación microscópica, también para el diagnóstico de la enfermedad. Títulos sobre los 1S a 200 o 1S a 800 indican una evidencia sólida de que sea la infección. Son métodos más rápidos para el diagnóstico. Bien, la prueba serológica. Bien. Ahora, hay un dato muy importante que hay que tomar en cuenta. Aunque las pruebas serológicas son muy específicas y sensibles, hay que tomar en cuenta algo, que su sensibilidad baja en la fase aguda de la enfermedad. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Por qué su sensibilidad es baja en la fase aguda? Recuerden que las pruebas serológicas miden los anticuerpos. ¿Y dónde se elevan los anticuerpos? ¿En la fase aguda o en la fase ya inmunológica? Obviamente en la fase inmunológica, ¿no? En la fase aguda, que es la leptospirémica, todavía no hay producción de anticuerpos. Ya cuando cae la fase leptospirémica, viene la fase inmune, donde se eleva la producción de anticuerpos. Por eso es muy importante que una prueba negativa en la fase aguda de la enfermedad no la descarta. No la descarta, ¿eh? Una vez se sospeche
la enfermedad, no se puede esperar el diagnóstico, tiene que tratarse. Es igual que el tétanos. No se puede esperar una prueba confirmatoria, tiene que tratarse hasta que se descarte la enfermedad. Bien, recordad, las pruebas serológicas carecen de sensibilidad durante la fase aguda, temprana de la enfermedad. Luego de ese periodo de tiempo se empiezan a elevar los anticuerpos y aquí se miden, se hacen positivas las pruebas. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de la leptospirosis? Incluye muchas enfermedades que pueden simular su cuadro: dengue, chikungunya, paludismo, fiebre tifoidea por el rash, ¿no? El lichosis, inclusive también por el rash, hepatitis viral, infección aguda por VIH, enfermedades por riquecias, fiebre hemorrágica cardiopulmonar renal por antivirus, muy importante igual, este famoso virus que se transmite por orina de ratas. Igual, hay que tomarlo en cuenta el diagnóstico diferencial. El tratamiento de la leptospirosis no debe retrasarse una vez se sospecha la enfermedad. No debe retrasarse. Esto sale mucho, esto es lo que más sale con relación a la leptospirosis en el examen de residencia. Ustedes me confirman. Esto es lo que más sale con relación a la leptospirosis en el examen de residencias. Esto es lo que más sale. Yo les hago una pregunta. Les voy a hacer una pregunta. Una preguntita. ¿Cuál es el tratamiento de elección para la leptospirosis grave? ¿Cuál es? Le voy a hacer esta preguntita, deme un segundo. Tratamiento de elección para la leptospirosis que va de moderada a grave. Un segundo. El tratamiento de elección efectivamente es la penicilina. Penicilina G benzatínica, ¿verdad? Penicilina G benzatínica, 1.5 millones de unidades, endovenoso o intramuscular, cada 6 horas. Es el tratamiento de elección de la leptospirosis moderada a grave. Para la leptospirosis leve, pueden ser uno de estos: doxiciclina, 100 miligramos vía oral cada 12 horas, amoxicilina, 500 miligramos vía oral cada 8, o ampicilina, 500 miligramos vía oral cada 8. ¿Bien? O puede ser, para la forma grave, penicilina, recordad este tratamiento, se lo pueden preguntar, 1.5 millones de unidades endovenosa o intramuscular cada 6 horas. O ceftriaxona, 2 gramos al día cada 12 horas, ¿no? Sería 1 gramo cada 12 horas, completando 2 gramos al día, ¿verdad? O cefotaxima, 1 gramo endovenoso cada 6 horas. O en caso de doxiciclina, con una dosis de impregnación que va de 200 miligramos endovenoso, para luego continuar con 100 miligramos endovenoso cada 12 horas. Bien, se da por un periodo aproximadamente de 7 a 10 días el tratamiento para la leptospirosis. Ahora bien, la quimioprofilaxia, esto lo pregunta mucho en el examen de residencia, se hace principalmente con doxiciclina, 200 miligramos vía oral cada semana. Ahora bien, yo les hago una pregunta. No una pregunta. Cuando es un niño menor de 8 años o una embarazada, la doxiciclina está contraindicada porque provoca alteraciones del esmalte dental, ¿no? En niños menores de 8 años y en mujeres embarazadas está contraindicada la doxiciclina por sus efectos teratogénicos en el embarazo y por los efectos en el esmalte dental en el niño. Está contraindicada. Provoca pigmentación permanente del esmalte dental. Y se utiliza entonces como alternativa la acitromicina. 200 miligramos vía oral, 1 o 2 veces a la semana. Bien, por lo general se utiliza 200 miligramos vía oral cada semana por 3 semanas, o acitromicina 200 miligramos vía oral 1 o 2 veces a la semana por 3 semanas. Bien, entonces ese tratamiento y la quimioprofilaxia de elección para la leptospirosis. Bien, reacción de Jarvis-Alzheimer. Miren, cualquier tratamiento para una espiroqueta, ya sea, aparece principalmente en la sífilis, en la forma secundaria de la sífilis. Pero recordad que tanto la leptospirosis como la borrelosis también son enfermedades por espiroquetas. Leptospirosis, borrelosis y la sífilis son producidas por espiroquetas. Cuando se inicia el tratamiento, la penicilina destruye la pared celular de las espiroquetas,
¿Y qué hace todo ese material biológico bacteriano? Se libera a la circulación, ¿verdad? Al liberarse la circulación, activa respuestas inmunitarias que ocasionan en el paciente una exacerbación de los síntomas. Provoca debilidad general, mialgias, cefalea, náuseas, vómito, adenopatías, fiebre elevada. Todo esto se debe a la destrucción de las paredes celulares de las espiroquetas, liberando todo ese material biológico a la circulación. El tratamiento no se suspende la administración de antibióticos, sino que se tratan los síntomas con antipiréticos, analgésicos, y el cuadro por lo general resuelve durante las primeras 24 horas. Se llama reacción de Yaris-Exheimer. Aparece principalmente en la segunda etapa de la sífilis, cuando se trata la segunda etapa de la sífilis, principalmente. Pero puede aparecer en cualquier infección provocada por una espiroqueta. Reacción de Yaris-Exheimer. Bien, muy importante recordarla, que cuando se empieza a tratar a estos pacientes pueden presentar una exacerbación de los síntomas. Pero esto es una reacción conocida como reacción de Yaris-Exheimer, que se debe a la destrucción de las bacterias en la circulación. Bien, bien chicos, vamos a tener que dejarlo hasta acá. Mañana a las 7 empezamos con el tema de rabia, luego infecciones por artrópodos y después malaria, para luego continuar con el capítulo de enfermedades exantemáticas de la infancia. Bien, chicos, un placer, como siempre, deseándoles feliz noche. Estudien mucho, es lo importante. Por ahí vienen cuestionarios con relación al tema de infectología. Vienen cuestionarios. Dengue es parte de las enfermedades por artrópodos. Bien, dentro de las enfermedades por artrópodos está dengue, chikungunya, zika, ¿verdad? Ahí están las enfermedades transmitidas por artrópodos. Bien, muchachos, cuídense. Nos vemos mañana a las 7. Voy a empezar un poquito más tarde, pero nos vemos mañana a las 7 de la noche. Feliz noche y que la pasen bien.